Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Otro domingo, llevándoles a ustedes todas las informaciones del sector agropecuario y hablando hoy de temas que tienen que ver con referencia al resultado de las carpetas verdes del plan agropecuario. Y la idea es hablar e intercambiar opiniones sobre cómo es posible mejorar esos números o si es posible mejorar los números que dejaron las carpetas. Vamos a presentar, como siempre y como todos los domingos, a quienes van a estar con nosotros. Rafael, buenos días, gracias por estar con nosotros. Un viejo conocido ya de este Viejo conocido, sí, todos los domingos aquí en la... buenos días a toda la teleaudiencia. Y a todo el panel, por supuesto. Vamos a recibir al ingeniero agrónomo Carlos Molina, director del Instituto Plan Agropecuario. Carlos, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Juan. Un gustazo estar acá compartiendo información. Así que en mi nombre y en nombre del Plan Agropecuario, agradecerles la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Alejandro Michelena, es técnico en desarrollo regional sustentable y presidente de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, Supra. Alejandro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, buen día a la audiencia, un placer estar acá y seguro vamos a sacar jugo al panel. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y vamos a recibir al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, que es productor y también delegado de ARU en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Gracias, Ricardo, por venir y estar con nosotros hoy. Buenos días, bueno, el gusto es mío. Bien, antes de ya comenzar a desarrollar justamente los temas que vamos a hablar de hoy, vamos a ir a la noticia destacada de la semana, que como siempre es presentada por Clipex. Haga el clic. Use Clipex. Bien, vamos a la noticia destacada de la semana y es los datos de DIEA, los datos de arrendamiento. Los mismos se presentaron y bueno, de alguna manera el primer semestre del año, los datos de arrendamiento justamente realizados en el primer semestre del año, destacándose un incremento del 25% en la cantidad de operaciones y de 15% en los precios con respecto a igual periodo del año anterior. La superficie arrendada fue de 436.000 hectáreas, presentando un aumento del 14%. Los 1.206 contratos realizados implicaron un total de 48 millones de dólares en operaciones con un precio promedio de 112, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. Los contratos con destino a ganadería, agrícola ganadero y agricultura de secano sumaron algo más de 391.000 hectáreas, lo que equivale al 90% del área arrendada en la primera mitad del año. Los valores medios de dichas rentas fueron de 67 dólares, 146 y 322, como ven ahí en la pantalla. Estos rubros acumularon 43 millones, representando el 89% del monto total transado en el semestre, según informa justamente DIEA. A su vez, se destaca que las operaciones agrícolas se apreciaron en un 61%. Rafa, ¿cómo viste estos datos? Bueno, tiene cierta lógica que el mayor aumento en los precios haya sido en los predios agrícolas. También hay mucho arrendamiento agrícola que es a kilo de grano y subieron también los kilos de grano. Los predios ganaderos y lecheros más o menos mantuvieron los precios igual. Yo supongo que en base a lo que han sido la mejora de los precios, primero de la ganadería y ahora últimamente también de la lechería, es factible que tengamos también cierta recuperación de aquí en adelante. Pero una cosa que me parece que es interesante tener en cuenta, que no tiene por qué ser el precio promedio de los negocios. O sea, es el promedio de las operaciones que se hicieron. Capaz que se hizo un establecimiento de muy bajo potencial ganadero en Artigas con un coñat 40, que se haya arrendado a 40 dólares por hectárea, y entonces eso te baja el valor medio de comercialización. Es un aspecto que me parece que es interesante tener en cuenta al analizar estos números. Bien, los departamentos con más superficie arrendada fueron Paysandú, Artigas y Soriano. Bien, vamos a ir entrando en el tema. Vamos a hablar, como lo decíamos hoy, si es factible de alguna manera mejorar los ingresos por hectáreas de las empresas ganaderas. Vamos a tomar como referencia lo que fue el resultado de las carpetas que presentó el Plan Agropecuario hace algunos días. Vamos al siguiente informe de nuestra compañera Mercedes Sabín y ahí entramos en tema. El informe es presentado
por Zambrano y compañía. Somos Zambrano y Compañía, una empresa familiar fundada en 1989, creciendo para incorporar nuevos servicios, para que nuestros clientes sientan que lo que ellos esperan es solo el comienzo de lo que finalmente obtendrán. Zambrano y Compañía. Luego de un año climáticamente poco favorable, el ejercicio 2021 cerró con resultados similares al del 19-20 para las empresas del norte y litoral norte, mientras que las del este y noreste tuvieron un resultado 15% inferior al ejercicio anterior. Según los datos de las carpetas verdes del Instituto Plan Agropecuario, las empresas de ciclo completo de la zona norte litoral, norte centro y norte tuvieron un ingreso de capital que fue de $92 por hectárea, aumentando un 1% respecto al ejercicio anterior. En tanto, las de la zona este, noreste, centro, este, tuvieron un ingreso de $73 por hectárea, cayendo 18%. Respecto a las empresas criadoras, el ingreso de capital promedio por zona fue de $70 por hectárea en el caso del norte, litoral norte y centro norte, aumentando un 1% comparado al ejercicio anterior. En tanto, para las empresas de la zona este, noreste y centroeste, también fue de $70 por hectárea, disminuyendo 12% respecto al ejercicio 2019-2020. Analizando el contexto, se destaca que durante el último ejercicio se dio una valorización del dólar frente al peso de 1,3%, con una inflación en el orden del 7,5% anual. A su vez, en el ejercicio 2021 se dio un descenso en el valor del ganado gordo de 9,5%, del ternero 9,3%, el cordero cayó 9% y la lana lo hizo entre 12 y 37%. Por otro lado, se resalta una mejora en los precios de la carne sobre el final del ejercicio a partir de un incremento en la demanda mundial. En cuanto a las relaciones de precios, se destaca que se necesitaron más kilos de producto para comprar ración y recría, para pagar salarios, para obtener praderas y verdeos invernales y cubrir la canasta familiar, pero se necesitaron menos kilos de producto para comprar gasoil. Bien, está el tema arriba de la mesa, vamos a comenzar justamente a conversar sobre esto. Bueno, Rafa, ¿qué primera impresión sobre esto? Algunos programas atrás lo presentamos como tema de la semana, exacto. y comentábamos que hubo un mayor impacto de la región que del sistema de producción, los predios. Bueno, seguramente Carlos después va a hablar también de esto, pero los predios de la zona este tuvieron un ingreso de capital menor, tanto los de ciclo completo como los de cría, y los del norte más o menos parecido al año pasado, y ahí hubo un impacto del clima que estuvo bastante más seco en los de la zona este que en los de la zona norte. Yo, preparando este programa, hablaba con el ingeniero González Ducós, ¿no?, coordinador ganadero de FUCREA, para ver cuáles eran los números de FUCREA, y más o menos los números de FUCREA en cuanto al ingreso de capital son similares a estos de las carpetas verdes del Plan Agropecuario. Esto es en el caso de FUCREA, ¿no?, con 80 kilos de carne vacuna de promedio de producción en los criadores, ¿no? 11 kilos de carne ovina y 2 kilos de lana. O sea que más o menos está en línea los predios CREA con los de las carpetas verdes. Sin duda hay un potencial de crecimiento que es claro en las ganancias de estos sistemas. Carlos, primero que nada, y en un minutito, ¿cómo se organiza este trabajo de las carpetas? Este programa del plan tiene 20 años de historia y se organiza basado en la generosidad de los productores. Los productores generosamente le prestan la información de manera confidencial de sus empresas al Plan Agropecuario y nosotros procesamos esa información. Así que vaya el agradecimiento a los productores. Y hay una metodología común desde hace 20 años. Se usa la herramienta de registración carpeta verde que data de la década del 60. O sea que es un programa con recorrido, con trayectoria y que al plan le permite compartir estos espacios, por ejemplo, y también nos permite diseñar acciones de extensión en base a los resultados. ¿Es el número que esperaban, Carlos? Nos llamó la atención el número que esperábamos. El número logrado nos llamó la atención. ¿Para bien o para mal? Como que una de cal y una de arena. Nos llamó poderosamente la atención la capacidad de adaptación de los productores, ¿no?
ante un escenario que uno miraba como que era la tormenta perfecta. Lo veíamos en la nota previa a ustedes, caída de precios, problemas climáticos, un dólar quieto, una inflación que está relativamente dentro de lo que proyecta el gobierno, pero de 7,5%, además un efecto climático consecutivamente negativo por segundo primavera-verano, nada más y nada menos, sobre todo en el este, como decía Rafael. Y los productores, en términos relativos, la pérdida que tienen, que son los del este y del noreste fundamentalmente, es relativamente escasa, ¿verdad? Relativamente escasa, porque además estamos comparando contra el segundo mejor año de los 20 que nosotros tenemos. No estamos comparando contra cualquier ejercicio. Entonces, eso nos llamó poderosamente la atención positivamente, la capacidad de adaptación y la resiliencia de estos productores. Bien. Ricardo, una primera impresión de los números de las carpetas. Bueno, yo creo que es muy importante y por eso celebro esta instancia de poder tener, en este caso, los resultados de lo que son las carpetas verdes. También estaba mencionando Rafael los datos de FUCREA. La Asociación Rural también maneja ciertos modelos que son teóricos, pero que en realidad cuando se ponen para adentro todo lo que son precios y lo que son los insumos, siempre arroja resultados que son bastante similares. Y creo que cuando uno a veces mira lo que son los números que no tienen precedentes para el país, particularmente lo que ha sido este último trimestre, que si bien no está involucrado dentro de lo que es el ejercicio que está manejando el plan agropecuario, seguramente sí va a sentir para lo que vaya a ser el cierre de este ejercicio lo que ha sido la suba de los insumos, para lo que va a ser la próxima implantación de pasturas de lo que va a ser el otoño del año que viene. Yo con esto lo que quiero decir, simplemente tenemos que a veces no marearnos únicamente con lo que son los números, con lo que son los ingresos. La producción y el productor, y cualquier negocio en realidad vive de la rentabilidad, vive del margen que le deja el negocio. Y a veces todos estos números, cuando a veces los mira, que realmente son un récord, porque son un récord de cabezas faenadas, son un récord de kilos faenados. Estamos con producciones muy buenas con todos los indicadores. Ahora después quizá lo vamos a ahondar un poquito más. Sí. Pero me parece interesante bajar a tierra y bueno, poner que así tan importante como son los ingresos, están también los insumos y están las otras vicisitudes como las climáticas, tan determinantes para un sector que trabaja al aire libre, ¿no? Gracias. Alejandro, en un minutito y medio tenemos que ir a la primera pausa. Pero una primera impresión de estos números, y después le vamos a sumar lo que dijo Ricardo, por ejemplo, de los números que hoy vive el país en exportación, faena y demás. Pero la primera impresión de esto. A ver, sin duda son números récord que es bien importante poder desgranar y analizar en su justa medida, ¿no? A mí me gusta poner arriba de la mesa que, bueno, también hay 20 y pico millones menos de ovejas que ganan a las vacas que quedan, otro margen para actuar, y hay otra interacción con todo el resto de los rubros que también hay que considerarla, que no es sencillo. Lo que sí me parece pasó en este periodo es que hay mucho más materia gris por hectárea, que una frase que nos gusta usar bastante a nosotros, en adaptarse rápidamente a condiciones que han ido cambiando. Por ejemplo, intentar depender cada vez menos de insumos que son cada vez más caros a nivel relativo y que eso puede llegar a hackear mucho algunos sistemas intensivos en insumos. Bien, perfecto. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes les digo que estamos en redes sociales también, en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí nos encuentran como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver los programas, los que ya pasaron, por supuesto, en el canal de YouTube de Gente de Campo. Pausa, luego de la misma regresamos. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Mariño Sport, concesionario Nissan y Renault. Venta de 0 kilómetros. Servicio oficial. Su confianza, nuestro capital. Mariño Sport, 2708-6446. Presentan este programa. Microsules. La confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Estamos hablando sobre los resultados de las carpetas del Plan Agropecuario.
Escritorio Di Santi. A principios de noviembre embarcamos a China más de 13.000 cabezas, superando las 38.000 de las más de 50.000 cabezas que exportaremos a ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bien, vamos a desarrollar más el tema. Carlos, con este ingreso, estos ingresos que veíamos en el informe por hectárea, a ver, hay posibilidades de mejorar, por supuesto, me imagino. ¿Cómo vive un productor con esto si no tiene escala, por ejemplo? Bueno, ¿cuántos programas tenemos? No, es más, tenés 2 minutos. A ver, lo primero es que la ganadería es una actividad que no se tiene que mirar en un ejercicio solo, eso es lo primero, ¿verdad? Es una mirada de más largo plazo que uno debería realizar mirando los indicadores de resultado y sobre todo mirando el ingreso. Pero ante tu pregunta primera de si hay posibilidades de mejorar, nosotros creemos que sí, que hay posibilidades de mejorar importantes, con determinados ajustes y con determinados procesos controlados y trabajar con pasto y con capacidad de gestión y con información, midiendo y tomando decisiones a partir de esas mediciones y mirando el entorno, hay posibilidades de mejorar. Bueno, de hecho, ya si los 2 últimos ejercicios fueron los 2 mejores de los 20, se viene mejorando. Sin duda, a eso iba ahora. Nosotros en los 20 años de información que tenemos, si uno mira la trayectoria, hay un recorrido de más productividad y mejor resultado, con vaivenes, por supuesto que sí, con vaivenes, pero hay espacio de mejora. Y bueno, y el cómo vive, eso depende de cada familia, ¿verdad? Cómo vive un productor con estos resultados, eso depende mucho de cada familia. Sin duda que la escala juega, indudablemente que la escala juega. Nosotros tenemos empresas que monitoreamos de pequeña escala mirando la superficie, estoy hablando de 150 hectáreas, y tenemos empresas en el entorno de las 4.000, 5.000 hectáreas. Quiero decir con esto que hay una enorme diversidad de empresas monitoreadas, de escala y de resultados adentro de esa escala. Hay empresas de pequeña escala en superficie con muy buenos resultados por hectárea y hay empresas de alta escala de resultados incluso bastante pobres. Que se salvan por la escala, quizás. Que capaz que se salvan por la escala, capaz que fue un mal año, capaz que los agarró en una situación compleja, pero bueno, la diversidad de resultados es enorme, esa es la norma. Cada uno vive, bueno, de acuerdo a sus decisiones, a sus definiciones, pero nosotros como institución de extensión lo que miramos es eso. ¿Hay espacio de mejora? Sí, hay espacio de mejora. Y también lo que miramos es, ¿hay aspectos que se repiten en las empresas que siempre tienen mejores resultados y más estables en el tiempo? Que es lo que nosotros tratamos de difundir al resto de los productores de, comportamientos, procedimientos, protocolos a seguir para tener un uso más eficiente de los recursos y apoyarse en esa trilogía, producir, vivir y conservar. Eso para nosotros es fundamental. Alejandro, a través de lo que ustedes pregonan, que es el pastoreo racional, a través de Supra, ¿cuánto se pueden mejorar estos números? Y muchísimo. Una pregunta fácil que te hago. Muchísimo. Nosotros creemos que hay una frase bastante acuñada que es que no hay como una tecnología a la que le llegó el momento, ¿no? Para nosotros, en la interna de la organización, sin duda hay una conciencia bastante más importante sobre producir conservando, como bien planteaba Esteban, cuidando el recurso para generaciones siguientes, la necesidad de que tenga un impacto económico que te permita ser sostenible como empresa. Recordemos que a nivel de productores venimos con 15.000 productores menos que hace 20 años, ¿no? A nivel de trabajadores, 50.000 trabajadores menos. O sea que a la interna de las empresas agropecuarias lo que está pasando es que quedan cada vez menos productores y quedan cada vez menos trabajadores en el campo. Entonces, en ese margen, alternativas como la del pastoreo racional, que te permiten, mediante un aumento importante de carga, una producción bastante mayor en kilos por hectárea, son claves. Porque muchos de estos márgenes, cuando uno le suma, por ejemplo, el pago de una renta de $70 ganadera, por ejemplo, o de 67, como en el promedio de las carpetas, está hablando de márgenes de $70, te quedan 3. ¿Cómo viven los productores?
Entonces realmente hay que ser bastante inteligentes como productores, empresarialmente, a ver cuándo comprar, cuánto vender, cómo entrar y salir, ajustar las cargas a los sistemas que tenga. Y este tipo de sistema como pastoreo racional te permiten planificar en largo mejor. Te permiten ir aumentando la materia orgánica del suelo, está todo el tema ahora de la colocación de los bonos de carbono, que es bien relevante, o las certificaciones, como la orgánica, o etcétera, que se pueden hacer muchas veces en estos predios en forma más sencilla que en otros, y tener bastante medido para adelante la cantidad de pasto que te va quedando para poder planificar las diferentes manejos de categoría o las ventas, inclusive, ¿no? Entonces, sin dudas para nosotros, por este lado del pastoreo racional, hay herramientas que juegan importante en estos momentos. Ricardo, ¿cómo ves? Sí, yo creo, a ver, siempre se puede estar mejor y siempre se puede estar peor también, ¿no? Yo creo que los resultados, lo que están mostrando, me parece que es una ganadería o un complejo de la carne que está mostrando cierta estabilidad, por lo menos en estos 2 últimos ejercicios. A pesar de los vaivenes, a pesar de la diversidad que mencionaba Carlos recién, es decir, eso es una norma porque es muy diverso lo que son los sistemas productivos a nivel del país. Yo lo que creo que cuando uno mira y vemos los datos que estamos teniendo hoy, con una faena que va a ser récord a nivel nacional, con números en cuanto a la extracción que también van a ser récord cuando uno mira y le agrega a todos esos números de faena, le agrega lo que es la exportación en pie, nos vamos a un 24%, que es un número bastante más alto de que era años anteriores. Y eso tiene una particularidad cuando yo hablo de la estabilidad en general, y creo que se asocia en parte con lo que estábamos mencionando, con cierta estabilidad dentro de los resultados y de la resiliencia que estaba mencionando Carlos también. Y bueno, esa estabilidad de alguna forma está dada porque cuando uno mira los volúmenes de faena y estos volúmenes de extracción, se da también con una producción de terneros que también es récord, se da con vacas y con vaquillonas, es decir, con una máquina de producir que también se mantiene estable, por lo cual acá no hay ningún tipo de liquidación, es decir, vamos a ir hacia un récord en cabezas faenadas y un récord de kilos faenados, que ese es un dato también interesante, que INAC lo está midiendo y que me parece también relevante para tener en cuenta. Hoy estaba hablando Alejandro también de los kilos y de kilos por hectárea. El tema de los kilos es algo a tener en cuenta, seguramente nos va a permitir compararnos mucho mejor incluso con otras ganaderías, cuando hablamos de cuántos kilos se está metiendo el sistema hacia adentro, y no hablar tanto de cabezas, pero sí hablar de la cantidad de kilos que se están faenando. Entonces me parece que eso sumado al fuerte contexto, y por eso hablo de la estabilidad, de competencia por la tierra que se está dando, en donde hoy no ocurría como en otros momentos en que se estaban librando espacios de la agricultura o viceversa, y bueno, allí incursionaba un sector. Hoy está valiendo prácticamente todo, es decir, hoy valen los granos de verano y de invierno, hoy valen los productos forestales, hay una clara proyección de expansión del área forestal, y sin embargo la ganadería, a pesar de todas estas cosas, está demostrando bueno, sus fortalezas, y acá hay un número que también es interesante porque estos datos se logran logrando y alcanzando una mayor aceleración de los ciclos productivos, y acá hay un dato que no es menor y es la fuerte incidencia del ganado a corral en este ejercicio, que supera las 300.000 cabezas, es decir, deja de ser algo coyuntural para pasar a ser algo más estructural. Cuando digo estructural, me refiero que ya no es únicamente un cupo puntual, sino que fuera de ese cupo, que es el cupo 481, empiezan a haber negocios que también son interesantes, y no me quiero extender, pero la clave de todo esto finalmente terminan siendo los precios, y finalmente termina siendo la demanda y el acceso que un país pueda tener a los diferentes mercados. Que es la forma más sana de crecer, ¿no? Es la única. Cuando te hincha el precio, que es lo que te da incentivos, ¿no? Los incentivos necesarios por el lado del precio para tener una mejor cantidad, una mejor producción por hectárea. En la terminación, como decía Ricardo, ¿no? En buena parte, pero no solamente por la terminación a corral, hemos acelerado los procesos. En la recría hemos acelerado los procesos. En la cría no se pueden, hay procesos que no se pueden acelerar porque la preñez va a durar siempre lo mismo. Pero es donde, bueno, hay que mejorar algunos indicadores que por el momento hemos crecido en cuanto al número, ¿no?
Hay más de 4.200.000 vacas de cría desde 2013 hasta este año y nunca antes había habido esa cantidad. Hay más de 2.700.000 terneros desde 2012 a la fecha y solo lo había habido en 2 años antes, 2008 y 2009. O sea, estamos creciendo en número, eso nos está permitiendo, es una de las cosas que está permitiendo estos récords de faena ahora. Hay otros indicadores a mejorar, va a ser por el lado del incentivo de los precios del ternero, que es la tasa de preñez. Ahora, yo tiro la pregunta al medio. Con estos números, por ejemplo, un productor de 200 hectáreas que tiene 2 hijos que tiene que mandarlos a estudiar a Montevideo, uno pongamos, ¿cómo hace? Yo creo que, a ver... Porque acá le hablamos a mucha audiencia también que claro, acá hay un perfil un dato citadino, ¿verdad? Para que se entienda. Es correcto y me parece muy bueno y por esto me parece que estas instancias a veces uno trata de hablar en un lenguaje que sea un poco más amplio porque uno está acostumbrado... No, porque además el que escucha récord exportaciones, récord faena... Por eso me parece y por eso celebro esta instancia que no estamos poniendo únicamente los récords, sino que estamos poniendo también todo dentro del paquete y el resultado real que no, en realidad no difiere tanto del resultado del año pasado, a pesar de todo lo que estamos hablando. Pero hay un dato que es claro y ya podemos ir a algunas hectáreas más o algunas hectáreas menos. El dato que maneja la Asociación Rural es que con menos de 700 hectáreas para lo que es un predio ganadero medio, un productor necesita ese área como mínimo para poder cubrir una canasta familiar, no la canasta básica, pero sí una canasta familiar media. Entonces digo, creo ¿Eso que implica estamos canasta? hablando... Bueno, es la canasta, no quiero hacer publicidad, pero es la canasta de búsqueda. Es decir, así que es una canasta que en realidad está calculada, es una canasta que está el dato oficial. Es una canasta que quizás es un poquito superior a lo que puede ser una canasta básica, pero me parece importante para tenerlo arriba de la mesa. Creo que hoy Carlos hablaba de la diversidad. Y eso es la diversidad, es decir, probablemente hay mucha gente que ya no viva del campo, sino que tenga que tener un ingreso extrapredial, que sus hijos tengan que trabajar fuera. ¿Y por qué razón? Y por lo que estamos hablando, cada vez son más las hectáreas de los últimos 10 o 15 años que se necesitan para vivir y para producir en Uruguay, ¿no? 700 hectáreas, decía Ricardo. Bueno, ahí donde en Supra seguramente hay productores mucho más chicos. Ahí nosotros tenemos directivos de 17 hectáreas. Y obviamente el ingreso extrapredial no, viven de... Es la mejor forma que tienen hoy de poder explotar un predio de este tamaño, pagar la renta y que el margen sea razonable, ¿no? Muchas veces mover la plata, digamos, para mostrarla, como usted dice, y que no quede nada, no tiene mucho sentido. Que es el peligro que podemos tener cuando los insumos suben tanto, y en definitiva las ventas pueden ser muy importantes, pero el margen que queda al bolsillo no. Acá hay un tema que no es menor, y yo por eso hablaba hoy de los productores que van desapareciendo. Sí. En estos esquemas se podrán lograr récords de producción y el mundo es cada vez más demandante de alimentos y de alimentos del tipo que producimos nosotros son cada vez más un producto que es una especialidad que sale de los commodities, porque productos orgánicos, campo natural, animales, en la forma que escribe Uruguay, son productos que cada vez se valorizan más con respecto a los promedios. A diferencia de repente que puede tener la parte engorda corral o lo que fuera, Uruguay tiene otras ventajas como el no uso de hormonas, etcétera, aún en los sistemas que usan grano. Pero eso implica que las escalas cada vez mayores que plantean desde la ARU con los números que están sacando, hagan que sea cada vez más difícil que el recambio generacional se dé. Y ahí hay otra de las cosas que a nosotros nos impulsa mucho, ¿no? El orgullo que sentimos, los que estamos haciendo pastoreo racional, de que la familia entera acompañe el cambio de parcela, que el ganado se amanse, que los terneros los agarren los hijos 2 o 3 años para curar las bicheras, fácil. Hay como una revalorización de la vida en el campo y de la parte social de eso. Dan ganas de vuelta y da orgullo decir que somos productores, que estamos cuidando un poco la tierra para las generaciones siguientes. Pero es cada vez más difícil. Vos arrancaste la pregunta con 200 hectáreas, hoy es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Nosotros entendemos que estos sistemas permiten aumentar en forma importante la carga. De repente a nivel nacional, pensar en 2 millones más de vacas con usos de este tipo de sistema no es raro para nosotros como política de Estado. Lo que deberíamos de definirlo es como política de Estado. Es decir, efectivamente hacer una apuesta grande para este lado, es decir, bueno, vamos a manejar los rodeos de esta manera, con insumos que de repente poner agua o hacer potreros, lo haces una vez, en la historia de un predio te cambian los números para siempre. Ahora,
Si seguimos dependiendo enormemente de los insumos y los insumos van en una carrera de precios atrás de los precios de los commodities que vendemos, el margen que le queda a los productores es muy poco para poder subsistir. Claro. ¿Carlos? Sí, sin duda que la pluriactividad de los productores ganaderos es moneda corriente, porque con las escalas promedio que hay hoy es imposible que el productor viva de su empresa ganadera, lamentablemente, ¿verdad? Hace muchísimos años, cuando éramos chicos, sin duda que sí sucedía, se podía vivir, pero hoy eso ha cambiado notoriamente y nuestro público tiene esa característica, tiene esa condición de pluriactivo. El matrimonio o los hijos traen ingresos extrapredio porque si no es imposible vivir de la producción ganadera. Por eso la apuesta a sistemas sencillos y sistemas que faciliten esa mejora que es necesaria en el manejo desde el campo hasta el ganado, pero no puede ser muy complejo. No puede llevar mucho tiempo porque el productor o la familia que está allí detrás no tiene todo el tiempo disponible para llevar adelante un sistema que ya es complejo por sí, con prácticas que sean complejas. Entonces, la apuesta tiene que ser a manejos lo más sencillos posibles que permitan incrementar los niveles de producción, pero siempre atendiendo a producir y conservar. Y una de las claves es trabajar con más pasto, ¿no? Está demostrado que el que trabaja con más pasto siempre le va a ir mejor y en los momentos de crisis le va a ir menos peor. Para si vos decías, nos ve mucha gente citadina para bajarlo, esas 200 hectáreas a $70 de ingreso de capital por hectárea. Y bueno, serían al tipo de cambio actual unos 44 pesos, unos 51.000 pesos por mes, como ingreso de la familia por ese predio. Cada familia, cada persona que esté viendo sabrá si mandar un hijo a estudiar. Puede, claro, y aparte vivir a no sé cuántos kilómetros de la ciudad, pasajes, que implica tener un auto, comida, claro. ¿no? Cada uno sabrá si esa plata le es suficiente. Sí, Ricardo, decime. No, siguiendo lo que decía Rafael, que me parece importante, hablando en un programa que es para todo público, una vuelta yo me acuerdo que comenté en una reunión de gente que no tenía nada que ver con el campo y uno habló, bueno, los $70 por hectárea, y bueno, dice, pero no está tan mal por mes. No, eso es por año. Digo, porque aunque parezca mentira, la cuenta que está haciendo Rafael para el capital que se maneja, estamos hablando de $70 por año y con los datos que vimos hoy de pago de renta al inicio del ingreso de capital no tiene en cuenta la renta, cambia sustancialmente. No, estos 51 pesos son propietarios. Propietarios, Claro. por eso digo, Sí. pero lo aclaré porque me parecía que... Está bien, perfecto. Les pido 15 segundos. Cerrá el 2021 con estas super promos de Laboratorios Microsubles, con la compra de los siguientes productos: Polivac 10, Moximix, Doramic Premium y Doramic más AD3E. Te llevas de regalo sets de camping, cajas de herramientas y sets parrilleros. Laboratorios Microsubles, la confianza se conquista con calidad. Carlos, y los números, la transferencia que hace el plan, ¿ha ido mejorando o no? Bueno, en estas empresas que nosotros monitoreamos de hace 20 años, lo que yo decía hace unos instantes, hay un recorrido de crecimiento en la producción y en la productividad. También hay un crecimiento en el ingreso y bueno, y nosotros apostamos a que este programa, como otras acciones que el plan realiza, más allá de dar a conocer los resultados de estas empresas, que yo no lo dije, pero son 148 empresas que nosotros monitoreamos, 148 empresas que monitoreamos, más allá de conocer exactamente los resultados, que es lo que hacemos, difundimos la forma de trabajar que tienen estas empresas para lograr esa estabilidad, ese crecimiento y qué es lo que hacen esos productores. Y apunta un poco a tu pregunta. Bueno, por supuesto que queda muchísimo por hacer, por supuesto que sí, pero nosotros, si miramos adentro, detrás de esos números, hay como 7, 8 características que se repiten en estas empresas y que arranca por el factor humano, ¿verdad? La capacidad de gestión que tiene ese productor y ese equipo de colaboradores de manejar los recursos, de combinar los procesos y de entonces lograr muy buenos resultados, más allá de los avatares climáticos y o de precios y de tipo de cambio, que en definitiva es un precio, nos permiten decir, bueno, por acá es el camino y es posible, como decíamos al principio, con una forma de llevar adelante la producción, combinando
tecnologías de procesos, tecnologías de insumo. Y ojo con los precios de los insumos, ¿verdad? No estamos diciendo que no se utilicen. Identificar bien qué insumos potencian mi sistema de producción y usarlo inteligentemente, porque así como hay fiesta de precios de productos en este último periodo de 5 o 6 meses, hay fiesta de precios de algunos insumos. Y que no nos agarren distraídos, porque si uno mira las relaciones de precios, que es lo importante, no los precios, las relaciones de precios entre insumos y productos, en algunos son bastante desfavorables. Entonces, con tecnologías de insumos y tecnologías de procesos combinadas, se logran muy buenos resultados de producción estables y siempre conservando el recurso. No solo por esta generación, sino por la que viene, y mirando también lo que los consumidores miran. Más allá de si es justo o no es justo, lo que los consumidores reclaman, lo que los consumidores piden, los consumidores de los productos que los productores producen, están pidiendo una conservación del ambiente, prácticas de bienestar animal, y bueno, y eso hay que respetarlo. Y la forma que nosotros proponemos desde el plan de trabajar de arranque con más pasto, promueve eso de conservar. Está claro que hay más secuestro de carbono si se trabaja con más pasto, hay más resiliencia a la sequía, hay más captura de agua, eso permite mantener los cursos de agua más limpios y hay una defensa mayor a eventos climáticos adversos cada vez más frecuentes. Ningún productor ganadero se va a asustar de una sequía, ninguno, porque hay que mirar la historia y uno ve que hay sequías frecuentes. Pero ahora las sequías son cada vez más frecuentes. En estas empresas que nosotros monitoreamos, este y noreste, si incluimos el 21-22, que no es lo que estamos mirando, ya van 3 primaveras con dificultades climáticas. Y es central para empresas que se manejan con base en campo natural lo que pasa en la primavera y en el verano. Entonces, 3 primaveras secas o con dificultades de agua, llevan a eso. La punta del resultado en las empresas ganaderas, ¿en cuánto está? La punta hacia arriba. Y hay empresas que logran $180 de ingreso de capital, libres de polvo y paja. Ajá. O sea, la diversidad es la norma. Pero hay el promedio es 70, depende de qué sistema miremos, pero hay empresas que logran 180. Entonces es posible mejorar mucho. El rango de es ese promedio es... Sí, el rango es grande, el coeficiente de variación es grande, el rango es grande. O sea, por eso es posible. Hay empresas que logran $180 de ingreso de capital. ¿En Supra cómo están esos números? Y bueno, una de las cosas que queremos con el plan es empezar a poder... Lo que pasa es que nosotros como sociedad somos nuevos, tenemos 3 años de creado. Los sistemas de registros, por ejemplo, ahora estamos en todo este proyecto de gestión del pasto, que es un proyecto... ¿Trabajan en acuerdo con el plan o no? Sí, hemos coordinado muchísimas de acá puede cosas. salir un acuerdo. Otro acuerdo, ¿cómo no? Nos gustaría poder profundizar un poco más, porque además de la interna del promedio del establecimiento, que de repente puede ser lo que plantea Esteban, de repente uno tiene módulos. Yo integro la Mesa de Ganadería Campo Natural por mi organización. Y ahí, que cumplió 8 años, que es la que entrega el Paz Palum de Oro, que fue noticia hace poquito, a un productor que hace pastoreo racional, entre otras cosas. Pero a veces hay submódulos dentro de una empresa que tienen impactos muy importantes en los números generales de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el compartimento ovino del campo de casa son 80 hectáreas en un predio de 2.500, ¿no? Son 1.750 propios, más un arrendado. Bueno, en realidad esas 80 hectáreas pueden provocar un ingreso o potenciar al resto del establecimiento de forma tal que los números de todo el establecimiento se vean mejorados en forma importante. Nosotros tenemos predios que tienen números mejores que ese de 180, pero sobre todo tenemos módulos dentro de los predios, y en esa línea trabajaba mucho con INE y con el plan mismo, intentar establecer submódulos dentro de los predios clave, de reserva de forraje, de intensificación del área como para poder tener, no sé, un hospital que salve animales en los peores momentos, bueno, o terminar de engordar un vagón de novillos o de vaca, o terminar dando un flashing para las preñeces, etc. Empezar a manejar en esos módulos distinto todo el predio. Y eso tiene impactos, sin duda, sobre el predio, pero a veces la rentabilidad del módulo es bestial. Como poner agua, digamos, en muchas de las particiones de pastoreo racional. Para nosotros hay inversiones a veces, que son sobre todo en procesos, que tienen impactos estables sobre todo el sistema, ¿no? Dejar de tirar el agua al río y empezar a guardarla y manejarla mejor es una de ellas. Creo que ahí está la clave, y más en un escenario del cual estamos hablando hacia adelante, la gestión, la correcta gestión y el uso de los recursos dentro de cada establecimiento, todo tipo de recursos, desde lo que es el capital humano hasta lo que tiene que ver con el manejo de pasturas, va a ser crucial probablemente en lo que vaya a ser el cierre del ejercicio 2021-2022, no tengo ninguna duda,
¿Por qué razón? Porque todos estos datos, muchos de ellos que estamos hablando, de todos estos indicadores, que son grandes pero que en realidad están reflejando la sumatoria de lo que es el contexto nacional, se dan en el último trimestre, por lo cual fueron iniciados con otros costos y seguramente lo que vamos a tener va a ser un escenario que va a tener que realmente soportar los costos de siembra, los costos de los insumos, pero también va a haber que meter mucha cabeza, como estábamos mencionando, en lo que va a ser el manejo para lograr mantener la estabilidad, que obviamente esa estabilidad también va de la mano de los mercados, ¿no? Invierta en ganadería con la seguridad y el respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería es 11,3% en rentabilidad con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Les presentamos ahora el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, Indicador Ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue $2,05 el kilo, ajustando a la baja un 2,5% con respecto al remate anterior y con un aumento de 29,6% con respecto al 2020. El promedio general fue de $2,01 el kilo, lo que implica una baja de 1,7% con respecto al remate anterior, pero un aumento de 27,7% con relación al año anterior. El promedio de la cría, en tanto, fue de $1,94 el kilo, un 1,2% menos que en el remate anterior, pero 23,9% superior al año 2020. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. La pausa y enseguida de la misma regresamos para el bloque final. Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Alú Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Alú Cortinas. Presentan este programa Microsules. La confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Bien, entramos al último bloque en este domingo de Gente de Campo aquí por la tele. Proyectos de agua bien cerca del productor. Kiboy, especialistas en gestión y distribución del agua con bombeo solar, brindando calidad, respaldo y seguridad. Contáctenos en www.kiboy.com.uy. Kiboy, la empresa del bombeo solar en Uruguay. Identidad y tradición de la parrilla uruguaya en el mercado del puerto. La Chacra del Puerto. Te esperamos para deleitarte con nuestros cortes premium, junto a la más cálida atención. La Chacra del Puerto, un clásico de la gastronomía del Uruguay. Bien, entramos al bloque final. Rafa, me querías decir algo. Que se dice, hay mucha gente que lo afirma, que hay una decisión racional del criador de mantener una tasa de preñez relativamente baja, de manera de tener una cantidad de vacas falladas importantes, que si tiene un pedacito de campo mejorado la podrá terminar y vender gorda o vender como vaca de invernada y desestacionalizar un poco los momentos de venta. Bueno, eso dependerá, será así algunos años, otros no, dependerá de las relaciones de precios entre el gordo y el flaco, cuánto vale el ternero o no vale el ternero. Pero hay algunos otros puntos de vista que llevan a pensar de que no debería ser tan racional como algunos suponen, desde el punto de vista de que estás manteniendo en el rodeo de cría un animal que en realidad no está haciendo lo productivo que debería ser, porque no está gestando
un ternero. Seguramente si tenés una mayor cantidad de terneros nacidos, vas a tener una mayor cantidad de terneras nacidas, vas a poder tener un mayor descarte, o quizás vas a poder, de vacas, o quizás vas a poder tener un mayor, o vas a poder engordar una vaquilloncita y en vez de, ¿no? No sé, me parece que es un tema interesante de ver, y esa noción que tiene mucha gente de la racionalidad de mantener un 65-70% de tasa de destete, me parece un lindo tema para tratar ahora en el final. ¿Ricardo? Sí, es una discusión que no da para un programa. 4 minutos. ¿Decís que en 2 minutos no te da? Yo vuelvo a lo mismo que mencionaba hoy. Toda la tecnología que uno quiera aplicar para mejorar los indicadores que estaba diciendo Rafael, hay algunas tecnologías que no requieren costo, que requieren manejo, hay otras tecnologías que son de bajo costo y hay otras tecnologías que son más caras. Y vuelvo a lo mismo que mencionaba hoy. Esto es una respuesta básicamente a lo que es el precio. El precio que condiciona los ingresos y después los márgenes de la producción. Y eso en un país netamente exportador como Uruguay viene dado desde los tiempos de Hernán Arias hasta hoy, según la condición de acceso. En la medida, y voy a hacer un breve comentario, ¿qué es lo que nos está demostrando básicamente el mercado de China hoy, que es el que está llevando el 50 o el 60% de la producción, dependiendo si lo medimos en volumen o lo medimos en precio? Y en realidad es cómo se comportaría una ganadería con una condición de acceso casi pleno, sin mayores restricciones, con un arancel del 13% o del 12%, dependiendo del producto, pagando bien todos los cortes y llevando todo el animal, inclusive valorizando el hueso. Y pongo otro ejemplo. Mira lo que pasa, por ejemplo, en el mercado americano, que es un mercado en el cual todo el mundo quiere estar. Uruguay está con 20.000 toneladas. Generalmente allí se venden 20.000 toneladas a arancel cero y 20.000 toneladas fuera de la cuota, que pagan el 26%. Cuando uno, y eso ocurre bastante frecuente, y este año en los resultados da algo muy parecido. ¿Qué nos está diciendo eso? Que, por ejemplo, el mercado americano, si se hace un promedio, resistiría un arancel del 13%. Entonces, vuelvo a lo mismo. Las cadenas, yo soy de la teoría que no se pueden empujar, sino que se tienen que cinchar. Y no sé cuántos minutos me dieron, pero ya debo estar en el tiempo. Estamos afuera. Bueno, iba a hacer la locución de Hernán Arias hasta hoy, pero entonces no la voy a hacer. Alejandro, Son la misma vaca. 10 segundos de Hay cierre. forma de producir que son amigables con el medio ambiente, socialmente generan que la familia vuelva a visitar en el campo y generan mayor ingreso por hectárea. Deberíamos transitar ese camino, no solo como productores individuales, sino como país, desarrollar estos sistemas y fortalecer el pastoreo racional. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Un voucher obsequio, almuerzo completo para 2 personas en la Chacra del Puerto. Gracias por venir. Ricardo, lo mismo, gracias por venir. Perdón, pero te tuvimos que cortar porque ya no nos daba más el tiempo. Carlos, muchísimas gracias por venir también, el voucher obsequio. Y bueno, Rafa, hoy no le toca. ¿Ah? Muchas gracias. Esa dieta. Muchísimas gracias a los 4 por venir. Y bueno, nos reencontraremos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí en la pantalla de la tele, cuando la gente de campo vuelva a debatir. Que pasen bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.